Todos sabrán seguro algún día seguramente todos sabrán. Ay que al final sí se podía rescatar nuestra dignidad. Y pensarán, era verdad lo que luchamos tanto. Y te dirán, ay Antanas, tenías razón. Hay que seguir y aprovechar ahora que somos tantos, pues solo unidos se construye una nueva nación. Llegó el día, llegó el día, llegó. Abran las ventanas pa' que entre Antanas hacia el sol. Llegó el día, llegó el día, llegó. Abran las ventanas pa' que entre Antanas hacia el sol de la verdad. Contigo estamos juntos, no hay nacionalidad. Ahí sí lucha todo el mundo unido por la verdad. Contigo estamos juntos, no hay nacionalidad. Ahí sí lucha todo el mundo unido por la verdad. Para Del Rey Morató, las campañas han tornado personalistas, en donde la tendencia es el espectáculo antes de optar por los argumentos. Se vuelven campañas personalistas apelando a la emotividad y los sentimientos antes de buscar explicar los argumentos o ideas. Los programas de gobierno que se convierten en accesorios ante esta realidad es en esta realidad en la que marcamos esta campaña mediática del Partido Verde, misma que apela precisamente a los sentimientos, a la emotividad, sin decir nada sobre el programa de gobierno de este partido. Apela a los ideales de una Colombia pacífica que se encuentra sumida en el conflicto entre las Fuerzas Armadas colombianas, los grupos paramilitares y los militares del gobierno. De ahí el lema, la vida es sagrada. Apela también a los personalismos, tanto así que la campaña mediática se llama Mockus Sí, Antanas Mockus, presidente 2010-2014, apelando a la figura mesiánica que tanto se busca en la política latinoamericana. Además, se apela a los sentimientos de paz, de unión, de transparencia y ética en la función pública, sentimientos muy fuertes propios de una sociedad que día a día sobrevive al conflicto armado, a los escándalos de corrupción, a la división popular como resultado muchas veces de ese conflicto y sus implicaciones. En esta campaña la primacía del quién sobre el qué, como lo define Del Rey Morató, es sumamente visible. Un candidato como protagonista, en donde lo que se denota son consignas, no así propuestas concretas. Acá se cumple la premisa que dicta el hombre y mujer, es el mensaje que se comparte. Lo realmente importante es lo que el candidato dice, lo que piensa en este caso Antanas Mockus, no lo que el equipo construyó como propuesta, no lo que la ciudadanía tiene que decir. Continuando con lo que nos dice Del Rey Morató, lo más común es que el discurso político, como medio para llevar un mensaje, sea acompañado por personajes del mundo de la farándula. Eso se puede apreciar en el video, en donde son las actrices y actores quienes asumen un protagonismo llamando al apoyo por Antanas Mockus, por el Partido Verde. Acá se aprecia cómo se da ese fenómeno en donde el espacio político electoral utiliza el espacio del espectáculo para vender la idea de cambio, de participación, de transformación, apelando a mensajes cargados de sentimientos, pero no a las propuestas políticas que se piensa impulsar para lograr a esa Colombia ideal. Acá la farándula acompaña al político como parte de ese marketing político. Es más fácil vender la imagen de personas conocidas acuerpando a un candidato, aunque los argumentos no sean claros y no pasen de consignas o ideales, o de las propias palabras del candidato tomadas como verdades absolutas, que vender ideas elaboradas en el plan de gobierno. Es más difícil en esta sociedad del espectáculo, como la llama Castells, vender una propuesta realista que una idea popular. Por otra parte, podemos ver cómo el partido se define como un partido de centro, buscando así no limitarse a un sector, entiéndase izquierda o derecha. Así se presenta el partido como una opción conciliadora, que ante el ataque del otro partido hegemónico, prefieren abordar la campaña con mensajes, si bien no con un alto contenido programático, sí reflejan un positivismo. Acá se aplica la diferenciación a partir de la otredad que plantea Javier Del Rey Morató cuando expone que el complemento de sentido en el otro y sin el otro se diluye y deja de tener la realidad que le presta su límite y alternativa, representada por el otro espacio político. En este caso, el Partido Verde busca venderse como una alternativa ante la derecha, que se perpetúa en el poder y que no pretende solo atraer a los votos de los sectores no simpatizantes de la derecha.
se apegan al juego de las diferencias notorias. Antes, la vida no era sagrada. Ahora sí. No creíamos que había otro camino que todo vale. Ahora sí. Antes, pensábamos que no podíamos ser mejores. Ahora sí. Antes no le decíamos a un extraño a la cara, tú también ayudaste. Ahora sí. Antes gobernar juntos no era una opción. Ahora sí. Antes, el futuro no tenía color. Ahora sí. Llegó el día, llegó. Por eso, Llegó el este día, 30 de mayo, Mocus abran sí. las ventanas pa' que entrientan hacia el sol. El 20 de junio no votes. No vote. ¿Para qué? Quédate en tu casa viendo el partido de fútbol. Sal a dar una vuelta. Pero no votes. Deja que otros decidan por ti. Y que ganen los mismos de siempre. ¿Eso es lo que quieres? ¿Realmente? No más. ¡No más! En nosotros está que cambia la historia de Colombia. Tenemos la herramienta en nuestras manos. Tú tienes el poder. Ven a votar. Si lo soñamos, lo logramos. Mocus presidente. Antes, política y honestidad nunca se relacionaban. Ahora sí. Nadie creía que podía vivir en un país 100% legal. Ahora sí. Antes, los jóvenes no creíamos que podíamos hacer la diferencia. Ahora sí. La convicción, el compromiso y la conciencia no impulsaban nuestra decisión. Ahora sí. Antes no había cabida para las iniciativas pacíficas. Ahora sí. Nunca en el mundo había existido un presidente verde. Ahora sí. Llegó el día, llegó. Por eso, Llegó el este día, 30 de mayo, Mocus abran sí. las ventanas pa' que entrientan hacia el sol. La primera vez es muy importante. Es una decisión que te cambia la vida. Que no se repite. Hay que pensarlo bien. Hay que elegir la persona adecuada. Con la cabeza. Y con el corazón. Sin arrepentimientos. Por eso mi primer voto Será por Antanas. Por Mocus. Por Mocus. Por Antanas Mocus. con la cabeza. Y con el corazón. En lo que respecta al spot Mi Primer Voto, al igual que el resto del conglomerado publicitario de Antana Mocus, hace uso del testimonio de un ciudadano más de Colombia, que se plasma en conformidad frente al conformismo que se ha venido plantando en los colombianos a la hora de la escogencia de alternativas diferentes a las que ya se han venido dando. Esto es esencial entre los ideales de la campaña publicitaria del candidato del Partido Verde, a la vez que conforma parte central de la idea de la labor de un buen gobierno, es decir, que no solo depende de la escogencia de un líder, sino la participación conjunta en un proyecto común y de un cambio de paradigma que se evoca en el eslogan Ahora sí. Siguiendo entonces una lógica de inclusión, se busca la identificación con un movimiento en pro de un mañana próspero, lúcido y claro, reflejado en el símbolo del girasol, pero que dicho movimiento se puede lograr con los espacios de cambio institucional, noción de gobierno y de inclusión que Mocus promete. La juventud no puede estar fuera de la lógica de este esquema, en particular considerando otros spots, como por ejemplo el referido a afrocolombianos y artistas, en donde se hace alusión de una forma similar a partir de la variedad de voces en primera persona, la idea de un compromiso contra la discriminación y la búsqueda de un trabajo conjunto. Este spot particularmente es una invitación a que se vote en las siguientes elecciones. Este aspecto, al igual que en otros países de la región, responde al serio problema vivido del abstencionismo, en donde los ciudadanos jóvenes, entre otros, en un sentimiento de apatía optan por no votar por ningún candidato, y que es el caso de Colombia, que para las elecciones del 2006 tuvo abstencionismo superior al 50% del electorado. Por último, el spot no deja de lado el eslogan con cabeza y con el corazón, que se viene manifestando en otros ejemplos de la campaña del candidato. Su uso es reiterado, evocando no solo la idea del voto inteligente, en un sentido de intelecto sino emocional, a manera de un elemento esperanzador. Los actores no dejan de realizar gestos señalando su cabeza y su corazón, por lo que se convierte en un elemento esencial del espacio publicitario y por tanto que atribuyéndole a las imágenes y a la persistencia, es decir, a la repetición, una mayor capacidad para permanecer en la psique del usuario receptor del mensaje.
Todos sabrán seguro algún día seguramente todos sabrán. Ay que al final sí se podía rescatar nuestra dignidad. Y pensarán, era verdad lo que luchamos tanto. Y te dirán, ay Antanas, tenías razón. Hay que seguir y aprovechar ahora que somos tantos, pues solo unidos se construye una nueva nación. Llegó el día, llegó el día, llegó. Abran las ventanas pa' que entre Antanas hacia el sol. Llegó el día, llegó el día.